¿Cómo ven? Entonces ya quedó claro todo lo del examen, ya no hay ninguna duda. Alguien me decía que cómo se usaba el simulador, pero no sé si ya le agarraron la onda al Excel. A ver, todas las mujeres que fueron las que no estuvieron en la clase pasada, ¿tienen alguna duda? Ya con la mayoría de los hombres hablé la clase pasada. ¿Ustedes cómo ven? Bueno, estoy leyendo el chat. Muy bien. Alan, ¿tú tenías alguna duda? Alan, se me olvida el último apellido del otro muchacho. Alan Martínez. Sí, sí, ya checaron dónde se equivocaron. Muy bien. Bueno, si ya no hay ninguna duda, entonces, bueno, nada más para aclarar, lo que mandé en el segundo ejercicio, si se fijan, era el valor de 2000. Ahí ya lo único que tenían que hacer era sustituirlo por el número de control de ustedes. Bueno, los dígitos del número de control que les correspondían a ustedes. ¿Sí? Bien. Si ya no hay ninguna duda, yo creo que ya les mando promedios. Hoy me pongo a sacar ya los promedios y ya no hay nada que modificar. Ya nada más, no sé si ya mandaron el portafolio de evidencias. Sí les cargué la actividad, ¿verdad? Ok. Sí, profe, ya. Sí, profe. Entonces ya nada más falta checarlos. Voy por grupos, me lo mandaron, gracias, Marco. Los voy revisando como me los enviaron. Entonces, primero revisé todos los de fenómenos de transporte, faltan los de balance y los de química. Bien, entonces, ustedes yo creo que se los estaré mandando ya los promedios a más tardar el sábado de la unidad 1. Bien. Vamos a abrir la presentación. Nos quedamos en reactivo en exceso, ¿verdad? Cómo calcular reactivo en exceso y reactivo limitante. Muy bien. Ya se ve la presentación. Vamos a comenzar. Vamos a ver, nos quedamos con ustedes. Porque aquí. Más o menos esta sería la respuesta de lo que mandé de tarea. Y vamos a ver ya ahora sí. Esta es una pequeña parte, lo que vimos hasta la clase pasada es una pequeña parte de los ejercicios que vamos a estar haciendo. Ahora sí empiezan los ejercicios más complicados. Lo que vimos solamente es una parte
de lo que vamos a tener que hacer como parte de balance de materia con reacción. Y vamos a ver en general el balance de materia lo vamos a basar en las reacciones de combustión, ¿sí? Entonces, aquí tenemos el concepto de combustión. El objetivo, bueno, el objetivo de una reacción de combustión es, por ejemplo, el aplicado, es generar energía mecánica. ¿Sí? ¿Para qué sirve el proceso de combustión? Por ejemplo, los automóviles o las máquinas sirve para quemar hidrocarburos, que son las gasolinas o derivados de hidrocarburos, que son los combustibles como es la gasolina, el gas, el carbón, para poder generar energía mecánica. ¿Ok? A partir de la reacción de combustión o de los reactivos, nosotros generamos productos como lo es dióxido de carbono y agua, ¿sí? Cuando se trata de una reacción completa, cuando se trata de una reacción incompleta, los posibles productos que se puedan generar son agua y monóxido de carbono en una reacción específica de combustión, ¿sí? Hay otros productos, claro, depende de los reactivos, donde se generan dióxido de azufre, por ejemplo, otros compuestos como también son compuestos fluorocarbonados, etcétera, etcétera, que son derivados de la combustión, pero les digo, esto depende de los reactivos que se utilicen para formar estos productos. ¿Ok? Bueno, entonces, les comentaba, ahorita de las reacciones que vamos a estar viendo, vamos a estar analizando la formación de dióxido de carbono, agua y monóxido de carbono a partir de hidrocarburos. Puede ser metano, etano, propano, butano, ¿sí? Todos esos que ustedes ya vieron en química de cadenas hidrocarbonadas. Vamos a ver qué tipo de reacción generan. En este caso vamos a hablar de las reacciones de combustión y vamos a hacer un balance a partir de esas reacciones de combustión. ¿Sí? Para esto necesitamos conocer cuándo o qué productos podemos obtener a partir de una reacción completa y una reacción incompleta. Sabemos que el dióxido de carbono está formado por un átomo de carbono y dos de oxígeno. ¿Sí? Aquí tenemos propano. Aquí tenemos el ejemplo de una combustión completa de propano. ¿Qué está pasando aquí? A partir de una molécula de propano nos está diciendo la estequiometría que se ocupan 5 moléculas de oxígeno para generar 3 moléculas de dióxido de carbono y 4 moléculas de agua. ¿Sí? Aquí estamos teniendo una reacción parecida, pero para esta reacción está utilizando una cantidad que mayor o menor que la que utilizamos ahí arriba. ¿A cuánto equivaldría 7 medios? A 3.5 moléculas de oxígeno que reaccionan con una de propano y si se fijan, no se forma los mismos compuestos. Aquí se está formando monóxido precisamente por la escasez del oxígeno y a esto se le llama combustión incompleta de propano, cuando no obtenemos como productos dióxido de carbono y agua, sino que en lugar de dióxido de carbono estamos obteniendo monóxido de carbono. ¿Sí? Acá está otra reacción completa, que también participa en este caso el azufre en combinación con el carbono y que forma sulfuro de carbono, perdón, que se consume sulfuro de carbono para generar dióxido de azufre y monóxido y dióxido de carbono, perdón. Entonces, si se fijan, lo que caracteriza a una combustión completa es en sus productos es la generación de dióxido de carbono, ¿sí? Entonces, aquí, igual que en los ejercicios anteriores, nos vamos a basar en la estequiometría de la reacción para poder hacer el balance de materia. Entonces, vemos y analizamos con cada cuántos átomos de propano, por ejemplo, necesitan para que se lleve a cabo una reacción completa y cuántos
se requieren para generar una reacción incompleta, ¿sí? Bueno, entonces, déjenme quitar esto porque se supone que esto lo tenía programado para proyectarlo a la máxima con pantalla completa, pero no sé por qué he tenido problemas para proyectar en pantalla completa. Pues ustedes me dicen si se ven para hacer las letras más grandes. Sí se ve, maestro. ¿Sí? Bueno, entonces aquí nos dice un pequeño ejemplo. Nos dice que analicemos los productos de combustión de la composición de una mezcla final resultante y que se puede calcular en base seca. En este caso, base seca es cuando no se toma en cuenta el agua que se forma en la reacción, y como base húmeda, que es cuando sí se toma la cantidad de agua en la reacción. Es un ejercicio muy sencillo, pero lo vamos a utilizar para calcular porcentajes base seca y base húmeda en los ejercicios más grandes, ¿sí? Aquí nos dice, un gas de combustión contiene 60% de nitrógeno, 15% de dióxido de carbono y 10% de oxígeno, ¿sí? El resto es agua. ¿Qué está pasando aquí? Estos son los, los componentes que contiene ese gas, que quiere decir que no todo el oxígeno reaccionó con todo el compuesto o todo el combustible con el que estaba interactuando. Entonces, en el gas, cuando analizamos una combustión, puede que tenga residuos de nitrógeno, puede que tenga residuos de dióxido de carbono y puede que tenga parte del oxígeno que no pudo reaccionar con el combustible, y puede que tenga una porción de agua también, ¿sí? Entonces, aquí, de acuerdo a los porcentajes que tenemos, ¿cuánto restaría de agua? 15%. 15%, serían 60% de nitrógeno, más 15% de dióxido de carbono, serían 75%, más 10% de oxígeno, serían 85%, para 100 serían 15, ¿sí? Restarían 15 de agua. ¿Todos están de acuerdo hasta aquí? Esta es la composición de los gases. Si yo les dijera, calcúlenme la composición tanto en base seca y en base húmeda de cada uno de los componentes, ustedes tendrían que hacer lo siguiente. Tendrían que primero sumar. Si quieren sacar la fracción en base seca, tendríamos que restar el agua, ¿sí? ¿Cuántos moles? Bueno, en este caso, el porcentaje, ¿cuánto porcentaje nos restaría o nos quedaría sin el agua? El 85%, ¿sí? Para sacar el porcentaje de base seca de cada uno de los componentes, tenemos que dividir el porcentaje de los componentes entre el porcentaje que tiene el gas, o que suman todos los componentes excepto el agua. En este caso, si se queremos sacar las fracciones molares, perdón, sí, las fracciones vienen siendo porcentajes. Si se quieren sacar las fracciones molares de nitrógeno, por ejemplo, esta Y me representa pues fracción, la simbología de fracción molar, pero bueno, ya sabemos que tenemos que calcular fracciones molares, ¿vale? Si quisiéramos calcular la fracción molar de nitrógeno en base seca, tendríamos que dividir el 60% que nos dice aquí, que es el porcentaje de nitrógeno, tenemos que dividir ese 60% entre el 85%, que es el total de porcentaje sin el agua. ¿Sí se entiende esa parte? Sí. ¿Sí? Ok. Entonces, la fracción molar del nitrógeno en base seca, o sea,
ignorando el agua, nos quedaría de 0.7 o 0.706 moles de nitrógeno por cada mol de gas sin agua o gas seco, ¿sí? Igual hacemos lo mismo para el dióxido de carbono. El dióxido de carbono, ¿qué porcentaje molar o qué fracción molar me representa en ese gas seco? Dividimos el 15%, que es lo que le corresponde al dióxido de carbono, que es el dato que nos dan aquí, ¿sí? Lo dividimos entre el total, sin el agua, y obtenemos que el dióxido de carbono, el porcentaje molar o la fracción molar, es de 0.176 moles en un gas seco, por cada mol de gas seco. Y hacemos lo mismo para el oxígeno, el 10% entre el 85%, y nos da, aquí, a ver, ayúdenme, se borró el 0.117. ok, muy bien. Entonces, eso sería la composición de ese gas en base seca. ¿Qué quiere decir? Ignorando la humedad que tiene ese gas. ¿Ok? Si sumamos todos los porcentajes, ¿cuánto nos daría? Cero punto 999. Ok, muy aproximado a 1, ¿sí? Todas las fracciones molares, acuérdense, no sé si ya lo vieron en termo, todas las fracciones molares de una composición o de una mezcla tienen las sumatorias es 1 o es el 100%. Por eso hablaba de porcentajes. Es como la representación de un porcentaje y decir que el 70% de los moles de un gas seco es nitrógeno, ¿sí? El 17% de ese gas seco es dióxido de carbono y el 11% de ese gas seco, el 11.7% de ese gas seco es oxígeno, ¿sí? Ahora, si yo les dijera, calcúlenmelo en base húmeda, ¿qué tendrían que hacer ustedes? Considerar el agua. Consideramos el agua, ¿ok? Entonces, pues saldrían los mismos porcentajes que ya tenemos, ¿no? El 60% entre 1, el 15% entre 1, el 10% entre 1 y el 15% que sería el que le corresponde al agua, pues sería entre 1. Serían los mismos que ya tenemos. Si los ponemos, este sería el porcentaje en base húmeda, el 15% de dióxido de carbono sería en base húmeda y el 10% sería en base húmeda, ¿sí? Y el 15% de agua pues sería en base húmeda. También se considera ahí el porcentaje de agua. ¿Sí se entiende esa parte? Entonces, Sí. si al final del problema del examen yo les digo, calcúlenmelo los porcentajes, las fracciones molares en base seca, tienen que hacer este ejercicio. ¿Sí se entendió? Ay, es que yo tengo una duda, profe. Dígame. Nada más ahí donde menciona que para envase húmeda, ¿por qué entre uno? Y se Porque dividiría. ahí el 15% ya lo está sumando al total. El 85% es porque no tienes agua. Pero si ya le sumas el 15% del agua aquí, el 0.15 al 85, entonces ya tienes un 1. ¿Estás de acuerdo? Ah, sí. Sí, el Sí, gracias. 0.15, acuérdate que le corresponde al agua. Entonces, si aquí le sumas y ya contemplas el agua, aquí sería 1 y lo demás, pues se quedaría igual. Pues es como dividir todo entre 1. Entonces, Ah, tomando en cuenta el agua, pues te da el mismo porcentaje que ya tienes aquí. No es necesario ya hacer la división. Pero pues lo mencioné para ver si se entendía un poquito más. sí, gracias. ¿Sí? No sé si, si Profe, alguien más tenga una duda. Sí, dígame.
Entonces, para fracción molar en base húmeda también se considera el agua. O sea, me refiero a que también se saca la fracción del agua. Sí, pues es que miren, desde aquí ya estos serían los porcentajes en base húmeda. ¿Por qué? Porque acuérdense que aquí pues hace falta el 15%. ¿Sí? Entonces el 60% ya estaríamos contemplando el agua, el 15%, el 10% te falta un 15% para el 100. Entonces ese 15% es de agua, lo estás contemplando en el total del gas, entonces los porcentajes te quedan exactamente igual como ya los teníamos aquí. Por eso les digo, no es necesario hacer la división cuando hay un cálculo de base seca. Simplemente hay que ver qué porcentaje resta. En este caso, pues nada más tendríamos que ver cuánto porcentaje es de agua. Y ya lo demás quedaría igual. Oh, sí, gracias. ¿Sí? Pero en caso de base seca, sí se tiene que quitar el porcentaje de agua y dividir cada uno de los porcentajes entre ese porcentaje sin el agua. ¿Sí? ¿Todo claro hasta aquí? Sí, profe. Bueno, continúo entonces. Vamos a abordar algunos conceptos. Estos sí, anótenlo por favor en su cuaderno. Vamos a hablar de oxígeno teórico o oxígeno estequiométrico y nos dice que es la cantidad de oxígeno necesaria para combustionar en forma completa todo el combustible. ¿Sí? Por lo tanto, los productos de la reacción serán dióxido de carbono y agua. Aquí, si se fijan, tenemos dos conceptos que a lo mejor dicen, pero ¿cuál es la diferencia? Que el oxígeno no se toma como aire, aquí no. En este caso, el oxígeno forma parte del aire. El aire está compuesto por varios gases. En este caso, para una reacción de combustión o para las reacciones de combustión, vamos a tomar la composición del aire como 21% de oxígeno y 79% de nitrógeno. ¿Sale? Entonces, si manejamos el oxígeno teórico como la cantidad de oxígeno necesaria para generar una reacción completa, o sea, obtener dióxido de carbono y agua, entonces el aire teórico va a contener esa porción de oxígeno que nos va a permitir generar esa reacción completa. ¿Sí? Entonces, este oxígeno va inmerso en el aire que nosotros tenemos que ingresar al reactor. Acuérdense que en este caso vamos a estar analizando las operaciones unitarias de reactores. En los reactores vamos a ver entradas y salidas y vamos a analizar qué tipo de productos se generan o qué tipo de reacción se genera dentro del reactor y qué cantidad de productos obtenemos a partir de esa reacción, analizando la parte estequiométrica de la reacción. ¿Sí? Ahora, manejan también dos conceptos, exceso de oxígeno
y exceso de aire. El exceso de oxígeno es lo mismo que hemos estado manejando en los reactivos, en los ejercicios anteriores. ¿Cuánto exceso tenemos de este compuesto y en qué porcentaje lo tenemos en exceso? Entonces, lo primero que tenemos que hacer en los problemas que vamos a ver a continuación es calcular este exceso de oxígeno o ese exceso de aire para poder calcular el exceso de oxígeno. ¿Sí? Ahorita hacemos un ejercicio para que se entiendan estos conceptos. Ustedes me dicen cuando pueda avanzar. Ya, profe. ¿Listo? Bueno, continúo entonces. Si se fijan, aquí se movió la fórmula. Bueno, lo vamos a poner hasta acá. Este siempre. Si se fijan, aquí es la misma fórmula que nosotros estábamos aplicando en lo que era el porcentaje de exceso. Entonces, aquí esta fórmula es para calcular el aire en exceso. Y si se fijan, lo mismo es, en este caso sería aire alimentado menos el aire estequiométrico entre el aire estequiométrico. Multiplicamos por 100 y calculamos el porcentaje de aire en exceso que tenemos en el reactor. Copiamos esa parte, vamos a hacer un pequeño ejercicio para repasar, pero ahora para aplicarlo al cálculo de exceso de aire. Ustedes me dicen cuando comience a explicar.
Ya, profe. Muy bien. Aquí tenemos ya la reacción. ¿Qué me dice la estequiometría de la reacción? A ver, ayúdenme a interpretar. Ya lo practicamos esto. ¿Qué me dice la estequiometría de la reacción? Que por cada molécula de butano ocupa 6,5 de oxígeno para formar 4 de dióxido de carbono y 5 de agua. Ajá, es correcto. Por cada mol de butano, en este caso acá nos está diciendo que es butano y que es aire, ¿sí? Ahorita vamos a interpretar esta parte. Entonces tenemos aquí el butano, tenemos que por cada mol necesitamos 6,5 moles de oxígeno para generar 4 de dióxido de carbono y 5 de agua, ¿sí? Bien. Entonces, ¿qué podemos hacer con esto? Si les acabo de mencionar que el aire se compone del 21% de oxígeno y del 79% de nitrógeno, ¿qué podemos hacer aquí? Vamos a ver cuánto aire tenemos. Nos dice que se alimenta el reactor de combustión 100 moles de butano y 5,000 moles de aire. ¿Qué se les ocurre que necesitamos aquí para poder definir si tenemos exceso o no? Podría ser una opción, multiplicar el 5,000 por 0,21, ¿qué conoceríamos con esto? La cantidad de oxígeno, ¿ok? Sí, para poder aplicar esta fórmula podríamos comenzar de otra parte, pero también la opción que nos da su compañero es viable. Lo podemos hacer de las dos formas, ¿sí? Vamos a aplicar lo que dice su compañero, diciendo que el oxígeno estequiométrico serían 650 moles. ¿Por qué? ¿Por qué yo ocupo esto? ¿Quién me dice? ¿Por qué yo ocupo 650 moles de oxígeno? ¿Cómo lo sé? A ver, volvemos a la reacción. ¿Cómo sé que yo ocupo 650 moles de oxígeno? Porque son 6,5 y tiene 5,000. Eso lo multiplica por 1000. A ver, otra vez Y no te seis punto escuché bien. cinco. No Porque escuché. ocupamos 6,5 de... ¿Sí se escucha o no? Sí, ya te escucho. Pues porque ocupamos 6,5 moléculas de oxígeno, entonces las está multiplicando por 100 o Sí, por 1000. por 100. ¿Por qué por 100? Porque por cada 100, en este caso, tengo 100 moles de butano. ¿Estás de acuerdo? Ajá. Esos 100 moles de butano, yo ocupo 6,5 veces más de oxígeno. ¿Están de acuerdo? Sí, sí. Entonces, ¿cuánto debo de tener de oxígeno para que se cumpla la estequiometría con 100 moles? Pues sí, 6. 650. Ajá. ¿Están de acuerdo todos? ¿O tienen alguna duda de eso? Aquí me está pidiendo que calcule el exceso de aire. Aquí tengo la fórmula, ¿ok? Podemos comenzar basándonos en lo que necesitamos, o sea, el oxígeno estequiométrico para sacar el aire estequiométrico, ¿sí? Hasta aquí se entiende lo que estoy explicando, por qué son 650 de oxígeno estequiométrico. Profe. Muy bien. Entonces, ya conozco el oxígeno estequiométrico. Ahora vamos a hacer lo que su compañero sugería.
multiplicar el 21.21 por 5,000, o sea, sacarle al 5,000 el 21%. ¿Por qué? Porque estos 5,000 son aire y el aire tiene el 21% de oxígeno. Esto que está aquí son los moles de oxígeno que yo estoy alimentando. Hasta aquí todos estamos de acuerdo. Bueno, lo tomaré como un sí. Si ya tengo el oxígeno alimentado y el aire el oxígeno alimentado y el oxígeno estequiométrico, puedo hacer una regla de 3 y decimos, si 5,000 moles de aire, si en 5,000 moles de aire hay 1,550 moles de oxígeno, ¿cuántos moles de oxígeno, cuántos moles de aire habría en 650 moles? ¿Por qué hago esta regla de 3? ¿Quién me dice? ¿Para qué me sirve conocer este dato que yo quiero calcular con esta regla de 3? Para saber si hay alguna reacción excesiva. Sí, pero ¿qué calculo? ¿Qué vendría representando? Exactamente, estaría calculando el aire estequiométrico. ¿Están de acuerdo que los 5,000 moles es el aire que yo estoy alimentando? Vendría siendo esto de aquí, estos 5,000. Pero yo no conozco el aire estequiométrico. Para eso yo debo de conocer el oxígeno estequiométrico para calcular el aire. ¿Sí? Es lo que estoy haciendo aquí. Ahora, ya conozco el aire alimentado y el oxígeno y el aire alimentado y el oxígeno alimentado. Con estos 650 yo puedo conocer el aire estequiométrico. ¿Por qué? Porque este es el oxígeno estequiométrico. Decimos que si en 5,000 moles hay 1,500 moles de oxígeno, ¿cuántos moles de aire habrá en 650? ¿O cuántos moles de aire debe de haber para que en ese aire haya el 21% sea representado con 650? Entonces multiplico 650 por 5,000 entre 1,500 y yo voy a conocer el aire que necesito. ¿Me pueden dar el dato, por favor? Multiplicamos 650 por 3095.23. 3095.23. ¿Qué serán estos moles? ¿Sí? De aire. Ahora sí, díganme sus dudas, por favor. Profe, pero dijo 650 por 5,000 entre 1,550. Entre No, entre 1,050. 1,500. Sí. ¿Todos están de acuerdo hasta ahí? ¿Es correcto el cálculo? Sí. ¿Me Muy puede bien. volver a explicar lo de los 650 moles, por favor? Sí. Tenemos esta reacción. ¿Sale? La reacción me dice que yo debo de tener por cada mol de butano, debo de tener 6.5 moles de oxígeno. ¿De dónde salen esos 6.5? Dividir 13 entre 2. ¿Sí? 6.5 moles por cada mol de butano. ¿Sí? O sea, 6.5 veces más oxígeno que butano. Si yo tengo 100, para que sean 6.5 veces o 6.5 veces 100 moles, ¿qué hago? Pues multiplico esto por 6.5 para conocer la cantidad de oxígeno que yo necesito para que estos 100 moles se conviertan en dióxido de carbono y en agua, en 4 moléculas de dióxido de carbono y en 4 moles de
en 5 moles de agua, ¿sí? Yo necesito que haga 6.5 veces esta cantidad. ¿Están de acuerdo? Y de ahí salen los 650, que son estos que tenemos aquí, que representan los moles estequiométricos de oxígeno. ¿Sí? Ahora, Sí, ¿cómo conozco el oxígeno que yo alimento? Fácil. Como decía su compañero Alan, multiplico los 5000 por el punto 21, saco el 21 de 5000 y conozco el aire que estoy metiendo, el oxígeno que estoy alimentando al reactor, porque sabemos que el oxígeno va inmerso en el aire, ¿sí? Ya que tenemos estas dos cantidades, podemos sacar la regla de 3 y decimos, si en 5000 moles yo tengo, o el 21% de 5000 moles es 1050, este 650 me representa el 21% de lo que yo necesito de aire para que se lleve a cabo la reacción sin tener exceso, ¿sí? Entonces, me dice, ok, pues si tú quieres solamente 650, tienes que alimentar solamente 3095, o sea, lo que necesitas es esto de aire para que obtengas el 650 que te dice la reacción que necesitas, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Este es mi oxígeno, perdón, mi aire estequiométrico y este es mi aire que estoy alimentando, ¿sí? Ahora sí, lo sustituyo en la fórmula que tengo aquí y calculo lo que me está pidiendo el problema, que sería calcular el aire en porcentaje de aire en exceso. Tomo la fórmula, la sustituyo. ¿Cómo me quedaría sustituida? ¿Cuánto sería de aire alimentado? ¿Cuánto? Los 5000. 5000. 5000. ¿Y cuánto sería el aire estequiométrico? O sea, el aire que necesito nada más. 3095.23. 3095. 1095.23. Y entre 3095.23. ¿Están de acuerdo? Ay, caray. Ahí está. Esto por 100. Lo que me salga de ahí de la división por 100. ¿Cuánto me daría, por favor? 61.538. ¿Cuánto? 61.53 me dio a mí. Por ciento. Fíjense bien todo lo que tenemos en exceso. Yo solamente ocupo 3095 de aire y estoy alimentando 5000. Me estoy excediendo con 61.53%. ¿Sí? ¿Dudas? No, profe. ¿Ninguna? No, profe. Muy bien. Continúo entonces. Bien. ¿Para qué me sirve el aire teórico? Vuelvo a repetir, esto ya lo expliqué en el problema. Y si nos basamos en los conceptos que ya vimos, el aire teórico es, o estequiométrico, es el aire necesario
o la cantidad de aire necesario que yo necesito ingresar a mi reactor para que se lleve a cabo una combustión completa. ¿Sí? Muy bien. El porcentaje de aire en exceso nos dice que depende solamente del aire teórico y del aire alimentado y no de cuánto oxígeno se consume realmente. Eso tiene mucha lógica. ¿Por qué? Porque esto de aquí, la reacción no solamente me dice lo que yo necesito, ¿sí? Sin embargo, también me dice los moles que se consumen de oxígeno con tantos moles de combustible, pero en sí, el aire que yo ingrese, yo no va a depender de cuánto oxígeno se consuma. ¿Por qué? Porque acuérdense que el oxígeno siempre va a ser el 21% en el aire, ¿sí? Entonces va a ser totalmente independiente de lo que se consuma o no. ¿Sí se entiende? Vamos a manejar también estos términos, que en este caso sería ERP, sería entrada de reactivos al proceso, SPP, salida de productos del proceso, y estos otros términos que tenemos aquí, que sería ERR, entrada de reactivos al reactor, y SPR, salida de productos del reactor. ¿Sí? Aquí me dice que la conversión global es igual a lo que entra de reactivos al proceso menos lo que sale de reactivos del proceso entre lo que entra de reactivos al proceso. Esto es parecido a lo que vimos ahorita en la fórmula de exceso, ¿sí? Al final de cuentas obtenemos un porcentaje de lo que nosotros estamos haciendo reaccionar en otra forma, o lo que se está convirtiendo, el porcentaje de conversión de los reactivos lo podemos calcular con esta fórmula, ¿sí? Bien. Para resolver, bueno, esto ya lo habíamos platicado. Para resolver los problemas de balance de masa con reacción, no vamos a tomar ya en cuenta esta fórmula. ¿Sí recuerdan por qué se los dije o no? Oigan, ya no les voy a mandar la clase E, porque de todos modos algunas personas nada más dejan su compu prendida, se van, no sé si andan comiendo, no sé si andan haciendo otras actividades, se van, y que al cabo que al maestro nos va a mandar la clase y al rato la voy a ver. Entonces no es el objetivo. El objetivo es que mientras les esté dando la clase surjan las dudas. Si no sirve de nada que les esté dando la clase en tiempo real, pues entonces, pues para que no se confíen, ya voy a evitar mandarles la clase. Si esta unidad ya no les voy a mandar clase grabada, entonces si tienen dudas, va a ser dudas en tiempo real. La única clase que les voy a mandar, o el video que les voy a mandar, es cuando yo no esté en Classroom. Cuando yo no esté en Meet, perdón. Mientras que esté en Meet, no hay clase grabada, ¿sale? Entonces, díganme de una vez las dudas que tengan. Yo ya expliqué esto, las dos primeras clases les expliqué, creo que está en el video, el por qué no se va a considerar igual que en la unidad 1, que las entradas las vamos a igualar a las salidas. ¿Quién recuerda la explicación de esto? Pues yo recuerdo que porque debía contener términos de producción y consumo, algo así. Sí, pero por qué debemos de considerar de producción, generación y consumo? Producción y generación es lo mismo, ¿sí? ¿Por qué debemos de considerar producción y consumo? Porque se va a provocar un cambio en la materia. ¿Sí? Porque vamos a provocar un cambio. ¿Qué quiere decir? Si me regreso a la reacción que tenemos aquí, ¿cuánto voy a ocupar de estos reactivos para generar estos productos? Si ocupo todo,
entonces voy a consumir todo el metano y voy a consumir todo el oxígeno para generar o para producir dióxido de carbono y agua. Por eso yo no puedo despreciar consumo y generación, porque puede desaparecer todo durante la reacción, puede desaparecer todo el metano y todo el oxígeno, y a eso yo le llamo consumo. No desaparece, se convierte. Al interaccionar metano con oxígeno, se convierte en dióxido de carbono y en agua, pero lo interpretamos como que se consumió, ¿sí? O se terminó para generar estos dos productos. Por eso no podemos descartar generación y consumo en los balances de materia con reacción. ¿Sí? Bien. Vamos a ver la parte de recirculación. Y esto es lo pesado y lo tedioso de los ejercicios de balance de materia con reacción. En recirculación vamos a ver que en el balance vamos a tomar los moles que salen de una corriente y los vamos a incorporar a otra corriente. Supongamos que aquí hay un mezclador, o que este círculo de aquí nos representa un mezclador. En esta corriente, que sería F1, van entrando 25 moles de A. No nos dice qué sustancia es, nomás nos representa que son una sustancia A y que va a entrar a este mezclador, donde estos 25 moles, vamos a suponer que todavía no tenemos esta línea, para que me entiendan. Esta corriente todavía no existe, va comenzando el proceso de reacción. Aquí es una sola corriente, entra al reactor, esta sola corriente entra como 25, como 75 moles. Ignoren estos de aquí, ¿sale? Entra como 75 moles. De aquí me está diciendo que el reactor tiene el 75% de eficiencia. ¿Qué me quiere decir ese porcentaje? Que solamente voy a convertir el 75% de las sustancias que entren aquí, ¿sí? Si mi objetivo es convertir de una sustancia A a una sustancia B y ingresara 75 moles, ¿cuántos saldrían? ¿Quién me dice? Vuelvo a repetir el problema. Si ingreso 75 moles a un reactor y el reactor, el objetivo de generar una reacción es convertirlos de reactivo A reactivo B, ¿sí? ¿Cuántos moles saldrían si yo solamente no ingresara 100, si solamente ingresara 75? ¿Pero de 75 moles o de los 100 moles? No, de 75. Vamos a suponer que aquí hay 75. O Ah, bueno, ok. vamos a tomarlos como los 100 pues que están aquí, ¿sale? Ignoren entonces la corriente que viene desde acá. Esta Entonces todavía sería no existe. 75 moles. No. Entonces, ignoren esta corriente. Voy a explicar a partir de los 100, ¿sí? Para que no se vayan a confundir. Ignoren esta corriente, ahorita les explico de dónde viene. Supongamos que en el reactor ingresamos 100 moles, que esta es la primera corriente, y este reactor tiene el 75% de eficiencia. ¿Qué quiere decir? Que solamente es capaz de convertir el 70% de la sustancia, el 75% de la sustancia A. Entran 100 moles, ¿cuántos moles de B a cuántos moles de B van a salir de aquí? 75. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí, porque tiene el 75% de eficiencia. Y los otros moles, los 25, son los que no se convirtieron. Esos 2 moles o esa mezcla de 2 moles de sustancias entran a un separador, donde el separador me separa los moles de B y los moles de A. Muy bien. Si yo quiero hacer este proceso continuo, conecto otra corriente
que entre aquí y mezcle y me combine esos 75 que vienen de otra y los moles que sobraron de A, o sea, los que no se convirtieron, y me los mande de nuevo al inicio del reactor para que se vuelvan a convertir. ¿Sí? Aquí en el mezclador están de acuerdo que estaríamos nosotros ingresando al mezclador 75 moles de esta corriente más los 25 y me harían ahora sí los 100 que ingresé originalmente al reactor. Este proceso se repite varias veces. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Que si sigue sobrando una sustancia se va a ir mezclando para generar cada vez 100 moles y complementar estos 75 que vienen de otra corriente. A esto se le llama recirculación. ¿Sí? Y siempre vamos a estar generando 75 moles por minuto de producto, que es lo que me interesaba, convertirlos a una sustancia B. ¿Se entiende o no se entiende? Profe, Dígame. entonces nada más va a cambiar nuestro resultado hasta que cambiemos la cantidad de flujo que queramos ir metiendo, ¿no? Por ejemplo, en vez de Sí. 75, le cambiemos. Si tú quieres que se genere más, si tú llegaras a modificar estos 75, entonces ya no te sobrarían 25, a lo mejor te sobraría un poquito más y el proceso se alteraría y iría en aumento. Cada vez te estaría sobrando un poquito más de moles. Eso lo vamos a ver más adelante. Por ejemplo, si aquí tú decidieras 80 más 25 serían 105 moles, aquí ya no entrarían 105, digo 100, entrarían 105 y tendrías que sacar el 75% de esos 105 y aquí tendrías una nueva cantidad de moles de B. Entonces, si te fijas, desde acá alteras todo eso, todo el proceso va a ir alterándose en cada una de las corrientes. Ah, sí. Gracias. No sé si queda claro esta parte. Esto lo vamos a ver. Por eso les digo que ahorita ya se van a complicar un poquito más las cosas y necesito que los conceptos de reactivo en exceso y reactivo limitante ya queden bien claros. Porque solamente eso es una parte del proceso. Hasta aquí no hay ninguna duda. No, profe. Muy bien. Entonces, prosigo. Igual que lo hemos hecho para sacar el porcentaje de conversión, de que ya les expliqué en la diapositiva pasada, la conversión de A a B era el objetivo que tenía el reactor. Entonces, si sacamos el porcentaje de conversión, tomamos en cuenta los moles de reactivo que entran al sistema menos los moles de reactivos que salen del sistema, entre los moles de reactivo que entran al sistema, tendríamos el porcentaje de conversión que realice el reactor. ¿Sí? Aquí, ¿cuántos serían? Si entran 75 moles de A y en este caso, ¿qué nos dice la fórmula? Y salen 0 moles de A entre 75 moles de A, ¿cuál es el porcentaje de conversión de A? Si fuera el caso, sería el 100% de conversión de A. ¿Por qué está tomando el sistema esto? Si yo hago esto, a ver, adelante, ¿quién quiere participar? Yo iba a decir que porque como tenemos entrada y salida,
Se supone que tenía que salir lo que entró, ¿no? Y entonces como ya no está saliendo nada de A, por eso lo tomamos como cero. Sí, exactamente. Aquí no está saliendo nada de A. ¿Por qué? Fíjense las fronteras de mi sistema. ¿Quién entra y quién sale? Si nos enfocamos al porcentaje de conversión en un sistema con recirculación, si se fijan, no dejamos salir a A nunca. ¿Sí? Sale B, pero A Se está nunca sale. recirculando. Se está recirculando, exactamente. Esta corriente nunca sale del sistema. No dejamos que A salga y por lo tanto procuramos que A se transforme al 100% aplicando una recirculación. Si no aplicáramos la recirculación, esta corriente sería una corriente de salida. ¿Están de acuerdo? Sí, Y y entonces ya entonces, cambiaría. y ya cambiaría exactamente. Ya serían, no sería menos 0, sería menos 25 moles y serían 75 menos 25, ¿sí? 75 menos 25 entre 75, ya tendríamos un porcentaje muy diferente de conversión de A. ¿Sí queda claro? ¿Por qué se pone 75 mol arriba? Ah, porque es como la fórmula, en vez la, C? la, de, la del Ah, exceso. Acuérdense que es lo que entra, ¿sí? Menos lo que se necesita en este caso es lo que entra menos lo que sale. Acá estaba estipulado en esta parte el porcentaje de conversión. Lo que entra, el entonces reactivo que entra, menos lo que sale entre lo que entra. no se toma la recirculación. No, es el sistema, es las fronteras. Acuérdense que si ponemos así, las fronteras, A nunca sale. Sale B, pero si a mí me interesa el puro porcentaje de conversión de A, entonces me baso en A. ¿Cuánto entra de A al sistema? 75 moles. ¿Estás de acuerdo? Sale A, no lo dejo salir, lo recirculo y lo mando al inicio del proceso para que se vuelva a transformar. ¿Sí se entiende? Sí, Sí, gracias. profe. Sí. Bueno, entonces esa es la aplicación de las fórmulas. Aquí está este ejemplo, sería, les digo que aquí serían 100 moles, si tomáramos el sistema de conversión, serían 100 moles menos 25 entre 100 si tomáramos esto de aquí, si tomáramos el sistema así. Entran 100 al sistema y salen 25. Si no recirculáramos esa parte, ¿ya? ¿Sí? Entran 100 menos 25 que salen, acá está, ahora sí está tocando las fronteras, entre 100 y me quedaría esta parte de aquí. Si no utilizáramos una recirculación. ¿Sí se entiende? Sí, profe. Muy bien. Vamos a ver entonces un ejemplo un poquito más complicado. Anótenlo y lo resolvemos entre todos, por favor. Si se me están quedando con dudas, se van a atorar y ya no van a saber ni qué onda con estos ejercicios. Así que si hay dudas, de una vez, por favor.
Me dicen cuando estén listos para cambiar diapositiva porque continúa el problema en la segunda diapositiva. Ya, maestro. Muy bien. Entonces paso a otra diapositiva. Ahí está. Ay, perdón. Ya les di la reacción. A ver, déjenme ver. Aquí está la reacción. Nada más copien hasta la reacción, por favor. Lo demás yo lo voy a explicar. Ahorita lo vamos haciendo, ¿vale? ¿Ya copiaron la reacción todos? Sí, profe. Bueno, de mi parte ya. ¿Los demás? Sí, profe. Bien. Ya, profe. Vamos a analizar lo que dice el problema. Me regreso a la anterior. Dice, ejemplo, se queman completamente 40 kilomoles de metano en un horno con 100% de aire en exceso. Tal como se muestra en la figura, determinar la composición de los humos a la salida de la chimenea. ¿Qué voy a hacer? Voy a ver el porcentaje de cada componente o cada producto que se me forma a la salida. A eso se refiere con calcular la composición, que era lo que nosotros hicimos cuando calculamos base seca y base húmeda. ¿Ok? Entonces, aquí, ¿qué es lo que me dice la estequiometría de la reacción? A ver, revisen su reacción, por favor. Por cada mol de oxígeno. No se escuchó bien. Que por cada mol de metano debe haber 2 de oxígeno para Oh, que se realice la reacción. deben de ser 2 de oxígeno, ¿sale? Por cada mol de metano, debo de tener 2 de oxígeno. Entonces, si tengo 40 kilomoles de metano y me dicen que estos se van a consumir totalmente, yo necesito, ¿están de acuerdo? Que necesito 80 kilomoles de oxígeno para poder quemar todo este metano que tengo aquí. O sea, lo doble de oxígeno. ¿Hasta aquí se entiende? Sí. ¿Sí? Sí, profe. Ok. Bien. Ahora, si decimos, ¿cómo interpretamos lo del 100%? Si decimos que
tenemos 100% de aire en exceso. Por lo tanto, este aire contendrá 100% de oxígeno en exceso. ¿Se entiende por qué? Si yo les digo a ustedes, por ejemplo, supongamos que estoy que es muy común a veces que dicen, profe, me deje ir a la cooperativa a comprar, es que tengo mucha sed, me tengo que tomar una pastilla o algo. Le dije, ok, y siempre a veces les encargo también una agua para mí. Les digo, ok, ¿me puedes comprar una botella de agua, por favor? Cuesta 10 pesos a lo mejor, no sé si ya subió. Ok, pues híjole, pero pues traigo uno de a 20, te doy el de a 20 y pues tú ya sabes que el agua cuesta 10 pesos, ¿no? ¿Cuánto llevan de exceso ahí ustedes? De dinero de lo que yo les di. Para que 10 sean... 10 pesos. pesos. Sí, pero en porcentaje. El doble que me representaría ¿cuánto? 100% más. 100% más. Lo mismo pasa aquí. Si yo les estoy diciendo que yo necesito 40 moles de aire, perdón, que si yo tengo 40 moles y quiero quemarlos los 40 y necesito 80, ¿cuánto tendría si digo que tengo 100% de oxígeno, cuánto tendría entonces en total de oxígeno? 160 kilomoles. ¿Sí se entiende por qué? Porque aquí me está diciendo que me sobra el 100% y es lo mismo del ejemplo que les puse del dinero. Si yo les doy uno de a 20, ustedes llevan el 100% de exceso, o sea, el doble de lo que necesita. A eso se refiere ese porcentaje. Si yo necesito 80%, perdón, 80 kilomoles para quemar 40 de butano, entonces, si yo estos son los que necesito, entonces tengo 100% de exceso, pues tengo lo doble, ¿no? 160. ¿Sí se entiende esta parte? Sí, maestro. ¿Sí? Muy bien. Profe, el 40 era del metano. Sí, el de butano. Ah, butano. Ajá. Es butano. Ah, no, sí Ok. sí es metano, ¿verdad? Sí. Perdón, es que aquí me confundo con este 4, pensé que estaba acá en el C. Sí es metano, perdón. Ok. Entonces aquí ya sé que tengo 100% de oxígeno y que me representa entonces el total de oxígeno que estoy ingresando son 160. Ok. Al decir que tengo 100% de aire automáticamente en exceso, automáticamente lo relaciono con el 100% de oxígeno en exceso. ¿Sí? Si tengo 100% de oxígeno en exceso, entonces en total de oxígeno estoy ingresando a este horno 160 kilomoles de oxígeno, de acuerdo a la estequiometría de la reacción. ¿Qué hago con estos datos? Si yo les digo que el aire se compone otra vez les recuerdo que el aire se compone de 21% oxígeno y de 79% de nitrógeno. ¿Qué harían ustedes para calcular el porcentaje de nitrógeno? Ya les estoy dando una pista, esto les representa 21%. Nuevamente una regla de 3. Ajá, podría ser una regla de 3. ¿Qué hacemos? Podemos hacerlo de dos formas. Sacar el porcentaje total de aire y a eso restarle esto para conocer el nitrógeno, o directamente hacer una regla de 3 diciendo, si el 160 kilomoles me representan el 21%, ¿cuánto sería el 79%? ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Sí? Y así conoceríamos el porcentaje o la cantidad en kilomoles de nitrógeno que está entrando junto con el aire al horno. ¿Sí? Entonces, hacemos la regla de 3. Profe, ¿Sí?
Si el 21% era el oxígeno, ¿el otro porcentaje qué era? El nitrógeno, Ah, ok, sí, gracias. ¿sí? Esta es una forma de hacerlo. Si el 21% nos representa al 160, entonces ¿cuánto sería el 100%? Entonces 762 sería el aire total. ¿Están de acuerdo? A esto le podemos restar el oxígeno o podemos de una vez sacarlo directamente, hacer la regla de 3. Hacer el 21% me representa 160, ¿cuánto me representaría? El 79% y automáticamente nos podría dar el nitrógeno, que sería aproximado a esto. ¿Sí se entiende? Las dos formas son correctas o sale muy aproximado. Aquí, ¿por qué lo multipliqué por 0.79? Porque pues que serían 700. Bueno, ya acá lo aproximé para que no se confundan, pongo lo mismo. 762. ¿Sí? Este es el total de aire que tengo, lo multiplico por 0.79 y obtengo que son 602. O a esto le resto esto de acá de arriba y obtengo esto de aquí. De esas tres formas se puede realizar. ¿Dudas hasta aquí? No, profe. No, ¿Por qué aire entrante era 21%, que no era de puro oxígeno? No. Es que aquí, bueno, voy a borrar esto para no confundirlos. Es aire entrante, este es el cálculo para ver cuánto aire entrante es, entonces el aire entrante serían 762. O sea, estoy diciendo Ah, que de esta forma calculamos el aire entrante, pero si los confundo, lo borro. no, así estoy. ¿Sí? Entonces, estoy explicando aquí que el aire entrante lo calculo de esta forma. Ok, está bien, gracias. ¿Sí? Profe, Dígame. bueno, es que yo ahí, por ejemplo, nada más multipliqué el 79% 60 de lo del vientre 21, no sé, y sí me dio casi los 602 que tiene ahí, pero Sí, es no. la otra forma de hacer. Si es la regla de tres que les decía, sacarlo directo. Si decimos que esto es el 21%, ¿cuánto sería el 79%? En lugar de aquí del 100, sustituyes por 79 y te sale directo el 602, o muy aproximado. Sí, Y ya multiplica 79 por 160 entre 21 y te sale el 602. sí, da 600.90 y más decimales, pero sí, Ujú. 601. 601 puntos, sí, es por los decimales. Es muy aproximado. ¿Dudas hasta aquí del cálculo? No, profe. Bien, No, profe. esto está por demás. El primer renglón dice que el reactivo limitante es el metano. Eso pues
Es obvio porque si no es el oxígeno, ya nos están diciendo que el oxígeno lo tenemos en exceso, pues el aire está en exceso, el oxígeno también debe estar en exceso, entonces el metano es el reactivo limitante, ¿sí? Por lo tanto, es a partir del gas metano que se calculan los balances de materia en la ecuación, ¿sí? Como este es el reactivo limitante, vamos a tomar como eje o como ¿cómo les puedo decir? Como parámetro de comparación el reactivo limitante, que en este caso vendría siendo el metano. Y de ahí vamos a sacar los moles de cada uno para sacar el balance de materia, perdón, el balance de materia, sí, con reacción, ¿sí? Vamos, para sacar el balance es muy sencillo, nada más pónganme mucha atención. Lo más complicado sería hasta aquí. Si ya entendieron esto, o lo más confuso sería esto, ya el balance se les va a facilitar más porque no tenemos que sacar ninguna ecuación como la sacábamos en la unidad 1. Aquí simplemente aplicamos esta ecuación y analizamos cuánto entró, cuánto salió, cuánto se generó y cuánto se consumió, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos están diciendo, que nos están pidiendo en el ejercicio? Que calculemos que la salida, ¿sí?, de la chimenea, o lo sumos a la salida de la chimenea, por lo tanto, voy a despejar aquí de esta fórmula salida. Lo que me está estorbando es este consumo, entonces está sumando, lo paso, restando, ¿sí? La fórmula me quedaría de la siguiente forma. Salida es igual a entrada menos consumo más generación, ¿sí? Y vamos a hacer el balance por componente. Me dicen cuando estén listos para explicarlo. Voy a borrar esto para no confundirlos y hacerlo nosotros, ¿sí? Paso por paso. Listo, profe. ¿Listo? Bueno. Vamos a comenzar ¿con qué compuesto quieren que comencemos? ¿Con dióxido de carbono, con agua, con nitrógeno, con metano o con oxígeno? Con dióxido de carbono. Con el dióxido de carbono comenzamos. El CO2. Ahorita ajustamos los índices. Vamos a tomar esta fórmula como referencia, que es la que despejamos. Ya me perdí del... Voy a poner acá la ecuación para de aquí basarnos, ¿sale? Vamos a calcular la salida. Y lo que sale, vamos a ver. Entra, se consume y se genera. Y esto va a ser igual. Bien. Vamos a ver. Al horno entró dióxido de carbono. ¿Quiénes son los No, productos? No. ¿Quiénes son los reactivos? nada más el nitrógeno y el oxígeno. Entonces es lo que entró, ¿sale? ¿Están de acuerdo? Vamos a analizarlo. Al reactor entró metano, entró oxígeno y entró nitrógeno. Esas son las sustancias que están entrando al horno, ¿sale? Entonces, ponemos que es 0, ¿sí? Si no entró, no tiene por qué consumirse. Entonces, tampoco se consumió, es 0. Si no entra, no se consume, ¿sí? Y
¿cuánto se generó? ¿Cómo sabemos cuánto se generó? Aquí nos dice que por cada mol de metano se genera un mol de dióxido de carbono. Entonces, ¿cuánto se generó de dióxido de carbono? ¿40? Ok, 40 kilomoles. ¿Entiende por qué? Porque se produce exactamente los mismos moles de los que se consumen de metano. ¿Cuántos entraron? ¿Cuántos se consumieron? 40, entonces se van a producir 40 también de dióxido de carbono. ¿Están de acuerdo? Entonces hacemos la cuenta y nos dan que salen 40. ¿Están de acuerdo? 0 menos 0 más 40 nos dan 40. Esto es lo que llevamos a la salida apenas. Pasamos a la siguiente sustancia. Seguimos con agua, nitrógeno, oxígeno o ¿qué más falta? Sí, agua, oxígeno o nitrógeno. También hay que hacer para el metano, ¿eh? ¿Ya estaba Lorenzo en la clase? No, maestro, es que tenía fallas con su internet y no había Bueno, pues, podido a ver si conectarse. le entiendo. A ver si nos sigue el paso. Bien. Sí, entonces, agua, pero C2O. Bien. Hacemos el mismo ejercicio. ¿Entró agua? No, profe. No entró agua. ¿Sí? ¿Se consumió agua? Tampoco. Tampoco. ¿Sí? Más se generó agua. No, Sí, profe, ¿Seguros? sí se generó. Se generó agua. Sí se generó. Acuérdense, lo que entró, básense en los reactivos. ¿Sí? Aquí nada más nos falta pues aire. Aquí en este es aire y aquí es nitrógeno y oxígeno. ¿Sí? Entonces sí se generó agua. ¿Cuánto se generó? 80. ¿Por qué? Porque si entraron 40, lo doble se generó de agua de los 40 que entraron. Entonces sería lo doble de 40, serían 80. ¿Sí? Esto sería igual a 80. Porque es 0 menos 0 más 80 nos da 80 kilomoles. Ahí está. A ver, si ya lo entendieron, ayúdenme a hacer el del oxígeno. ¿Cómo nos quedaría el del oxígeno? Entra el 21% o 0.21. No, ese en moles, acuérdense. Ah, El oxígeno sí entró. ¿Estamos todos de acuerdo? sí. 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 Sí, oxígeno entró. Aquí está, en la reacción. Y acá está en el horno. Está entrando oxígeno y está entrando nitrógeno y está entrando metano. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto entró de oxígeno? 160. 160 kilomoles. ¿Se consumió oxígeno?
¿Cuánto? Menos 40. 80 porque es lo que nos gastamos para quemar 40, ¿sí? Acuérdense que eso es lo que nos gastamos para quemar 40, entonces se consumieron 80 de los 160 que entraron. Ajá. ¿Se generó oxígeno? No, no se generó. Entonces es 0 aquí. Y igual a qué. ¿Cuánto nos quedaría ahí? 160 menos 80, nos sobran 80, o salen 80 kilomoles. ¿Sí? ¿Cómo quedaría el del nitrógeno? Pues 602 menos 0 y más 0. Porque el nitrógeno no lo ocupamos para generar nada, ¿o sí? La reacción no nos está diciendo que el nitrógeno se consume o que está reaccionando con algo. Entonces el nitrógeno simplemente entra con el aire y sale como si nada, porque no hace reacción con nada. ¿Sí? Entonces aquí serían 602. Aquí serían 0. Y aquí serían 0. Igual a 602. Kilomoles. ¿Sí? Profe, ¿por qué el del oxígeno le salió ese resultado? ¿El puro resultado o por qué ponemos 80 y 160? Ah, es que si hacemos la operación saldría 80, ¿no? Por eso sale 80, aquí está 80. Ah, es que tiene un... Es que es un signo igual, pero es que como hice pequeñas las letras, todos escribí en chiquito. Ah, ok. Ya. Es que no se Perdón. veía. Sí, perdón. No, sí se Dejen, preocupe. ahí está. Es un signo igual. Sí, perdón, aquí también. Ahí está. ¿Sí? No puede haber números negativos, ¿sale? Porque no puedo tener menos 80 kilomoles. Bien, que nos falta el metano por último, ¿sale? Metano, que sería CH4. ¿Cómo nos quedaría el del metano? entran 40 kilomoles. Entran 40. Ujú. ¿Se consume todo? Sí, se consume todo, esto se consume en 40 Y pues no se genera nada. y no se genera metano. Ok. Será 0. ¿Sí? Igual a cuánto? A 0. ¿Están de acuerdo? 0 moles de metano. ¿Nos falta algo? ¿Nos falta algo ahí o no? No. No, ¿verdad? Ya están todos los componentes de los humos. Entonces, fíjense bien, los humos se componen con 40 moles de dióxido de carbono, de 40 moles de agua, de 80 moles de oxígeno y de 602 kilomoles, todos son kilomoles de nitrógeno. ¿Sí?
Ahora, con esto, por favor, como ya lo hicimos en el ejercicio anterior, vamos a calcular los porcentajes de cada uno de los componentes, tanto en base húmeda como en base seca. Me ayudan, por favor, a calcularlos. Acuérdense que hay que sumar el total. ¿Sí? El total serían la suma de todos estos, serían 602 más 80 más 80 más 40. $802. Sí, moles totales entonces tendrían 802. ¿Qué vamos a tener que hacer para los porcentajes? Dividir cada uno de estos entre 802. ¿Eso sería en qué base? ¿En la húmeda o en la seca? En la húmeda porque estoy sumándole los 80 del agua, ¿verdad? Entonces serían 40 entre 802, 80 entre 802, otros 80 entre 802 y 602 entre 802. Ahí están los resultados. Chequen si les sale lo mismo. Para el dióxido de carbono son el 5%, casi el 5%. Para el agua casi es el 10%. Para el... A ver, aquí está. Bueno, aquí está mal. Aquí serían... ¿En qué otro salió 80? Yo creo En que el este agua es y el oxígeno. en el agua. Entonces más bien este sería sí, es el oxígeno aquí. Es que esta se me confundió. ¿Están bien? ¿Cómo van? ¿Sí les va saliendo esto? Profe, a mí sí me da esos resultados. ¿Sí? A mí también. Muy bien. Entonces ahora, por favor, esta es base húmeda. Entonces, calcúlenme, por favor, la composición. Aquí le voy a poner base húmeda. Y calcúlenmelo, por favor, en base seca. ¿Sí saben cómo calcularlo en base seca o no?
Sí. ¿Sí? Me van diciendo los porcentajes, por favor, para irlos corroborando. En el dióxido de carbono, ¿qué le salió para porcentaje base seca? 0.055. Ajá, Ok. a mí también me salió así. Ujú. Dividieron 40 entre entre 722. 722. ¿Sí? Aquí dividieron 80 entre 700. No, aquí esto no existe. Sí, aquí sí dividieron 80 entre 722 y 602 entre 722. Este del agua no deberían hacerlo, no solamente deberían hacer el dióxido de carbono, el oxígeno y el nitrógeno. ¿Es correcto? Del oxígeno que le salió, lo mismo, ¿no? Bueno, lo doble les debe haber salido, .11 más o menos, y fue 55, Sí, 0.11. ¿sí? Y aquí pues debieron haber dividido 602 entre 722. ¿Cuánto le salió? 0.83. 0.83. Ok. Sumados los tres les tiene que dar 1. Acuérdense que es la forma de comprobarlo. O muy, muy aproximado a 1. ¿Esta vez correcto? Sí, sí, da 1. Muy bien. Bien, pues hasta aquí sería el ejemplo del día de hoy. ¿Cómo lo vieron? ¿Cómo ven? ¿Está difícil o no? ¿O está más difícil la unidad 1? Pues hasta ahorita está más difícil lo de la 1. Sí, bueno. Entonces Hasta ahorita. espero que no tener ni un reprobado esta unidad. ¿Vale? Dígame. Sí, cuando la reacción es completa. Mañana, así es. El día martes vamos a ver ejemplos cuando la reacción es incompleta. ¿Ok? Se les queda de tarea esto para que practiquen. Y en la siguiente clase vemos reacción incompleta y vemos con recirculación. Profe, ¿y eso para cuándo se entregaría? Esto pues yo creo que para el domingo, para que el lunes ya tengan dudas si es que hubo, y si no, pues
continuamos directamente con ejercicios de reacciones de combustión incompleta. Ah, bueno, gracias. ¿Sale? Bueno, por mi parte sería todo. Que tengan bonita tarde y bonito fin de semana. Nos vemos el día lunes de la Gracias, siguiente profe. semana. Hasta luego. Gracias, profe, igual.